Hola, bienvenidos al canal del laboratorio GenLab. El objetivo de este canal va a ser llevar la ciencia del deporte a los deportistas y a los entrenadores. Hoy vamos a trabajar un tema que es bastante importante dentro del ámbito de la genética del deporte, que es qué son los polimorfismos, qué son las mutaciones y cuál es la función del gen ACTN3 para generar macrociclos. El objetivo es no ser tan técnicos en este canal, que todos puedan entender los conceptos de genética. Ahora, un concepto básico en genética es el concepto de alelo y el concepto de polimorfismo. Pensemos en el ADN que tenemos en el núcleo de las células como una receta de cocina. Los genes serían las recetas individuales. El ADN en total sería el libro de recetas o el recetario de cocina. Estos genes o estas recetas pueden tener variaciones. Un ejemplo, nosotros en una receta podemos usar azúcar para endulzar determinado tipo de postre o podemos cambiarlo por miel. Ese cambio va a dar al final algo muy parecido pero con una variante. Eso viene a ser el polimorfismo en el ADN. Ahora, llevando esto, extrapolándolo al ADN, ¿qué sería un polimorfismo? Un polimorfismo en el gen que pigmenta los ojos. Hay un gen que produce una proteína para el pigmento de los ojos. Todos tenemos los ojos con color, pero unos son color marrón, otros son color azul, otros son color verde. La parte de los genes sería el pigmento que está produciendo. Entonces, los genes en sí tienen variantes, pero estas variantes no van a cambiar al final la función de la proteína. Algunos cambian esa función, pero ahí ya vienen enfermedades o patologías. Ahora, el gen que vamos a estudiar hoy es el gen ACTN3. Este gen tiene un tipo de polimorfismo que se conoce como SNP. Nosotros durante toda la evolución de los seres humanos, aproximadamente 2.800.000 años, hemos acumulado variantes en los genes. Estas variantes tienen diferentes formas. El que les acabo de nombrar, los SNPs, son cambios en una sola base del ADN, en un solo nucleótido o en una sola letra de la receta de cocina. Esa variante en esa sola letra hace que los genes funcionen de una manera diferente. También hay otras mutaciones o polimorfismos que son las inserciones o las deleciones. Estos son que hemos perdido durante la evolución un pedazo de ADN o se ha insertado un pedazo de ADN nuevo. Esto va a hacer un cambio en la proteína que produce el gen y va a generar una función diferente. Ahora, para nosotros en el deporte, el gen ACTN3 tiene esta variante, un SNP. La variante cambia una letra por otra y lo que va a hacer es que la proteína que genera el gen ACTN3, que es la alfa-actinina 3, va a dejar de producirse. O sea, hay personas que producimos la proteína alfa-actinina 3 y otras personas que por una mutación que se acumuló en la población de humanos no producimos esa proteína. Ahora, las personas que producen la proteína, ese polimorfismo, los científicos le han dado el nombre de R. O sea, hay personas que producen la proteína con el polimorfismo o el alelo R y personas que no producen la proteína. A estas personas los científicos le dieron el nombre del alelo X. Las personas que tienen el alelo R van a generar la alfa-actinina 3. El entrenador o el deportista, ¿qué es lo que debe saber? Que tener la presencia de la alfa-actinina 3 va a hacer que esta persona sea más fuerte, que tenga mejor rendimiento en acciones de potencia, que tenga mejor rendimiento en resistencia a la fuerza. Porque la alfa-actinina 3 está en las fibras rápidas y, por decirlo de una manera muy reduccionista, está como grapando estas fibras, las va a hacer más estables. Y esto hace que las personas con esta proteína sean más fuertes. Los que no tienen la proteína, se dice que tienen el alelo X o no producen la proteína. ¿Qué debe saber un entrenador o un deportista que tenga un perfil genético y que vean que tiene el alelo X? Que este alelo lo va a orientar a la resistencia aeróbica. Nuestro ADN lo heredamos
la mitad de nuestra mamá y la otra del que creemos que es nuestro papá. ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener dos versiones del gen, la versión que heredamos de la mamá y la versión que heredamos del supuesto papá. O sea, nosotros tenemos dos alelos R o dos alelos X o un alelo R y un alelo X. ¿Qué va a llevar esto? En deporte, un entrenador que vea que su deportista tiene el alelo RR, que heredó una R del papá y otra de la mamá, esta persona va a ser más orientada a los deportes de fuerza, a la potencia, a la explosividad, a la velocidad, a tener buenos resultados en el sprint. La persona que es RX, que en genética se conoce como heterocigoto, va a tener como una mezcla entre fuerza y resistencia aeróbica. Pero las personas que son XX son personas más orientadas hacia lo aeróbico. Estas personas van a tener buenos rendimientos en deportes como maratón, en nataciones de distancias largas. Eso es lo que debe interpretar un entrenador y un deportista de estos genotipos. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Los alelos individualmente dan una orientación, pero los genotipos, que es la unión de los dos alelos, uno de la mamá, otro del papá, van a dar ya una orientación más definida que debe ser interpretada por los entrenadores para generar los planes de entreno de los deportistas. Los genotipos, ¿cómo se deben interpretar? Si tengo una persona RR, sería como un carro deportivo. La gente RR va a ser personas que van a tener buen desempeño en 100 metros planos, en pesas, en deportes de combate. Las personas que son RX serían como un carro híbrido y las personas XX serían como un 4x4 que puede ir por todos los terrenos sin cansarse. Así son los deportistas. Un deportista RR siempre va a estar por encima en competencias de potencia y de velocidad sobre alguien XX. Si llevamos un carro deportivo y un 4x4 a la montaña, el 4x4 siempre va a estar por encima del deportivo. Así va a ser una persona XX en una maratón frente a una persona RR. Si eres una persona RR, los estudios que se han realizado hasta ahora en revistas indexadas han mostrado que todos los campeones en 100 metros planos, campeones en pesas, campeones en deportes de potencia, tienen este genotipo, RR, lo que nos puede servir para la parte de selección a edades tempranas. Las personas RX tienen un metabolismo más combinado, que puede ser más ideal para fútbol, y los XX serían personas más orientadas a maratón, a distancias más largas en atletismo, a trabajar kayak en distancias largas y deportes que sean relacionados con el metabolismo aeróbico. Conocer el genotipo de las personas va a servirle a los entrenadores para seleccionar talentos deportivos a edades tempranas. La selección deportiva de talentos en fútbol puede beneficiarse de esto. ¿Cómo? Si tengo un deportista RR, este deportista va a tener mejor desempeño en puestos como arquero o como delantero, que son más de potencia y de sprint. Las personas XX van a tener mejor desempeño en puestos de metabolismo aeróbico como el volante. El genotipo RX sería ideal porque está mezclando tanto velocidad como resistencia aeróbica. Obviamente este es un solo gen. Vamos a tener que tener en cuenta varios genes y esto va a hacer que nosotros hagamos el plan de entrenamiento de acuerdo al genotipo de diferentes genes. Para aguas abiertas, para kayak de distancias largas, para maratón, se vería muy beneficioso tener un genotipo XX en el gen ACTN3, pues va a estar más orientado a la resistencia aeróbica. Ahora, ¿el genotipo del gen ACTN3 cambia? No, el genotipo no cambia durante toda la vida y no se puede cambiar todavía. Tal vez a futuro lo que conocen como doping genético se puede hacer, pero en el momento no hay técnicas que estén estandarizadas para generar estos cambios en los genes. ¿Cómo puedo saber mi genotipo? Hay diferentes empresas que pueden hacer el análisis de tus genes, entre ellas está GenLab y te van a dar el reporte para que un entrenador especializado en diseñar planes de entreno basados en genética genere tu macrociclo. Para resumir, si tú eres entrenador o deportista y tienes un genotipo RR o RX, vas a tener que enfatizar en la parte aeróbica.
porque tu parte de potencia genéticamente vas a tener buenos rendimientos. Va a ser una persona que va a tener buenos desempeños en potencia, en velocidad, en fuerza máxima. Hay que trabajar estas características. Como recomendación, usar la potenciación posactivación, el trabajo en clúster y además de eso, trabajar la parte aeróbica con HIIT. Si eres XX, vas a tener que enfatizar en tu parte de potencia o fuerza máxima, pues tu parte aeróbica genéticamente tiene esa predisposición. Las personas que son XX van a tener que trabajar la parte aeróbica de una manera tradicional, como correr distancias largas, bicicleta, y la parte de potencia deben trabajarla con mucho más cuidado, haciendo un calentamiento previo muy bueno, pues al no tener la alfa-actinina 3 van a tener una predisposición a lesiones musculares, a tirones, y debemos evitar esto. Si te gustó el video, suscríbete y dale click a la campana. Déjanos tus comentarios y síguenos, recomiéndanos con tus amigos, y en próximos videos vamos a seguir con el resto de genes que se han estudiado hasta ahora y cómo ir interpretando estos genes para generar una planificación anual de un macrociclo.